Bien, buenos días. Se declara abierta la vista de juicio ordinario 1049-2010 para practicar la prueba propuesta y admitida por el tribunal, que si no me equivoco, ya que no estaba presente en la audiencia previa, era la de interrogatorio de doña Isabel Miranda, interrogatorio del demandante y testifical de don Borja López Casas, ¿cierto? Sí. Doña Isabel Miranda, ¿se pone en pie, por favor? Se acerca al micrófono, si es tan amable. Contesta las preguntas que se le van a formular a la señora letrada en este momento. Sí, hola, buenos días, doña Isabel. Bueno, sabe perfectamente por qué estamos hoy aquí, y mi primera pregunta sería si nos puede explicar qué tipo de gestiones o qué tipo de comprobaciones o averiguaciones hizo usted con respecto a la identidad del autor de la carta anónima que es objeto de las presentes actuaciones. Bueno, a ver, esa carta, bueno, a ver, voy a empezar desde el principio. Cuando salió todo esto, era justamente cuando estaba en todos los medios de comunicación lo del caso Gürtel. Entonces nosotros, evidentemente, como es un diario de Pozuelo, Majadahonda, Boadilla y todo eso, estábamos muy pendientes pues de los medios. Y en el mundo.es apareció una noticia sobre esta carta precisamente, en la que además había un link, o sea, se explicaba todo y tal, pero había un link para acceder al documento. Entonces el documento estaba colgado en la red. La cuestión es que, bueno, pues lo comentamos en la redacción y entonces decidimos llamar al Mundo para ver si, para que nos contaran un poco de dónde salía la carta, si, bueno, pues preguntar. Entonces llamamos, allí me dijeron que sí, que en efecto, que esa carta estaba dentro del sumario del caso Gürtel. Un momentito, perdona, que no lo he entendido. ¿Llamaron al Mundo? Sí, llamamos a la redacción del Mundo.es. Vale, gracias, puede continuar. Vale. Y nada, y eso, y nos dijeron que, bueno, pues que esa carta, que vale, es verdad que no sabían, o sea, era anónimo y que ellos que lo habían publicado tampoco sabían quién la había hecho, pero que estaba contenido dentro del sumario, que de hecho, que nos fijáramos, es que de eso sí me acuerdo, que nos fijáramos en los sellos, en plan, pues eso, que realmente estaba, pues eso, estaba acreditada, que era una carta que estaba metida, y nada, y eso. Y luego nada, llamamos, o sea, de la pregunta sobre la identidad de la carta, pues más o menos eso. Luego llamamos al ayuntamiento, preguntamos al jefe de prensa a ver si se podía poner el señor Cercadillo y tal, pero nos dijeron que no hacían declaraciones sobre eso, porque esa noticia ya había salido en el mundo.es. Sí, ustedes, evidentemente porque escribió el artículo, es perfectamente conocedora del contenido del mismo y de los hechos extraordinariamente graves que se imputaban al señor Cercadillo. Y la pregunta, al igual que la otra, en vez de sobre la identidad del autor de la carta, si podría explicarnos qué tipo de averiguaciones o comprobaciones existe acerca de la veracidad de los hechos que contenía la carta. Hombre, a ver, nosotros eso, además de llamar al Mundo y de que también era una noticia publicada, ya he dicho que llamamos al ayuntamiento a ver si se podía poner el señor Cercadillo, a ver si pues nos decía un poco, pero no quisieron hacer ninguna declaración sobre ello. Y de todas formas, no es que yo imputara, o sea, no es que yo dijera nada del señor Cercadillo, es que era una carta que estaba metida dentro del sumario Gürtel y pues yo decía eso. Yo es que aclaré mucho, si como se habrá leído el artículo, yo decía constantemente que eso estaba dentro de una carta que además era anónima, se dejaba muy claro, ya la gente podía decir, decidir qué tipo de credibilidad le daba la carta, pero ya además es que era referido a una noticia que ya estaba publicada en un medio mucho más grande que nosotros. ¿Y qué tipo de credibilidad le dio usted a esa carta? Pues, hombre, no le di una credibilidad, evidentemente, pues, no sé, o sea, yo tampoco, no sé, yo le di la credibilidad de una carta que está recogida dentro de un sumario que se ha metido dentro. Si los jueces lo van a estudiar, pues para mí es suficiente como para, bueno, evidentemente, haciéndolo relativo, o sea, diciendo que es una carta anónima y todo eso, pues a mí me parece lo suficientemente pues importante o noticiable como para publicarlo, y más cuando ya había un medio anterior que lo había publicado. ¿Conoció usted personas acerca de la publicación de la carta? No. ¿Y conoció él en ese mismo año
cesó en su cargo en el Ayuntamiento de Pozuelo, ¿llegó a conocer usted a su sustituto como asesor de la Concejalía de Obras? Pues no, o sea, personalmente no conocí a nadie. Pues no hay ninguna pregunta más. ¿Alguna pregunta? Sí, con la venia, señoría. Vamos a ver, ¿usted es periodista o es estudiante de periodismo? Pues ahora mismo acabo de terminar cuarto de la carrera. Cuarto de la carrera, porque la asociación Cauro, que edita Diario de Pozuelo, o el propio Diario de Pozuelo, ¿es un medio de comunicación de profesionales, etcétera, o son ustedes estudiantes en prácticas? ¿Cómo funciona este medio? La mayor parte de nosotros somos estudiantes en prácticas, porque, pues eso, son unas prácticas que son voluntarias, no cobramos nada, pero nos sirven pues para ir aprendiendo y eso. Entonces la mayor parte de nosotros es que somos estudiantes. La finalidad de esta asociación es precisamente la formación de periodistas, etcétera, en prácticas, etcétera. De hecho, usted sigue estudiando todavía la carrera en estos momentos. Por lo tanto, usted ni cobró nada por la redacción de este artículo, ni cobraba nada de este medio de comunicación, ¿no? No. Una pregunta, el demandante, el señor Cercadillo, después de la publicación de esta carta, se puso en contacto con ustedes, ejerció su derecho de rectificación, pidió alguna rectificación, mandó alguna carta al director, etcétera. No tuvimos noticias de él, o sea, no llamó a la redacción ni se puso en contacto con nosotros, sino lo siguiente que supimos de él fue lo de la demanda. Fue la demanda. Pues muchas gracias. No hay más preguntas, señoría. Perdón, una cosa que se me queda un poco en el aire. Dice que llamó al ayuntamiento para hablar con el señor Cercadillo. Bueno, pregunté por el jefe de prensa. Por el jefe de prensa. ¿Y habló con él? ¿O? Sí. Y me dijo que no hacían declaraciones sobre esa noticia. ¿Sabes su nombre? A ver, sé que era un hombre, pero la verdad es que no me acuerdo. Es que fue hace un año y realmente no sé. O sea, sé que era un hombre, pero poco más. Puede presentarse, gracias. Señora, esta parte renuncia al interrogatorio de parte que hemos pedido. Para que se ha llamado entonces el testigo don Borja López Casas. Buenos días. Usted como testigo en un procedimiento civil sabe la obligación que tiene de decir verdad y que la ley castiga, el Código Penal castiga el delito de falso testimonio, lo hace con una pena de prisión. ¿Usted jura o promete decir verdad lo que se le pregunte? Sí. ¿Qué relación tiene usted con los litigantes, con las partes litigantes? Pues con don Lorenzo ninguna, y luego trabajo como voluntario. En el medio de comunicación, ¿verdad? Sí, en Diario de Pozuelo. Conteste las preguntas que se le van a formular por el señor detrás de este nombre. Sí, con la venia. O sea, usted dice, trabaja como voluntario en Diario de Pozuelo, de la asociación Cauro. ¿Usted es periodista, es informático? ¿Usted...? Yo trabajo como técnico, llevo la parte de comunicación en Internet de la asociación. Su especialidad es Internet, sí, digamos. Usted las asesora en el tema de Internet y lleva el tema de Internet, digamos, de Diario de Pozuelo. ¿Tiene algún vínculo laboral con Diario de Pozuelo? Con voluntario. Simplemente voluntario que les echa una mano, digamos, ahí en... Vale. ¿A usted le encargaron en una ocasión, hace más de un año, encontrar en Internet una fotografía de don Lorenzo Cercadillo para ilustrar una información? Eso es. Bien, una vez que usted recibe ese encargo, ¿qué hizo para localizar esta fotografía que llevó a cabo usted? Bueno, lo que suelo hacer es meter el criterio de búsqueda en Google, que en este caso era el nombre propio de Lorenzo Cercadillo, y Google tiene una división de imágenes, clicas y entonces los resultados de búsqueda, pues la primera de ellas vi que era de Facebook y viendo que Facebook... Vale, ¿por qué usted eligió exactamente la búsqueda de Google en la que aparecía la foto de perfil de Facebook del señor Cercadillo? Claro, pues es que Facebook, una de las ventajas que tiene Facebook para seleccionar imágenes es que lo que indexa son imágenes de perfil público, entonces está libre de derechos. No tienen derechos de autor ni tienen privacidad en Facebook, etc. ¿no? Es decir, que usted sabe,
su conocimiento de Internet, que por las reglas de privacidad, eso es, una fotografía de perfil que ha subido el dueño de un perfil en Facebook ha renunciado a la privacidad y ha admitido que sea compartida por el resto de... De hecho, por eso lo indexa Google como imagen, ¿no? De hecho, para que las imágenes que indexa Google son aquellas... Por favor, letrado, no afirmaciones. Sí, perfecto. Las imágenes que indexa Google, Google indexa todas las imágenes de perfil de Facebook o solo la de aquellos que lo han permitido. Indexa las imágenes de perfil que el usuario ha subido, lógicamente. Tiene que haber interactuación por parte del usuario para que Google indexe esas imágenes. Perfecto. Pues ya, simplemente para terminar, que me interesaría que le muestren el documento número 2 de la demanda, para que vea si el pantallazo que aparece ilustrando ese artículo es el que usted encontró y proporcionó al redactor o a la persona que quisiera saber esa noticia. Ese es. Pues no hay más preguntas. Pues sí, letrado la parte delante. Sí, con la venia, señoría. Pues, por su experiencia, ¿es habitual que se publiquen para ilustrar noticias como la del caso de autos que versan sobre temas de corrupción municipal? ¿Es habitual, digo, que se utilicen fotos que están insertas en un perfil de Facebook en el que aparecen también, no aparece solo la foto, aparece la foto y la foto de 6 familiares, en este caso eran hermanos y familiares del señor Cercadillo, para ilustrar un tipo de noticia como esta? Por lo general, si me lo piden las redacciones porque no suele leer documento de archivo. O sea, hay un fondo documental que se va nutriendo poco a poco y si me piden ese tipo de imágenes es porque no tenemos el fondo documental. Y bueno, si aparecen otras fotos de perfil que siguen siendo fotos de perfil público. Sí, pero si es habitual, me refiero, que para ilustrar una noticia se utilice la página principal de Facebook donde aparece la foto del señor Cercadillo y de sus familiares. Si hay que ilustrar a una persona en concreto, solemos recurrir de imágenes de perfil de Facebook. ¿Sí nos puede decir algún ejemplo? No lo sé, no me acuerdo. Es que yo recuerdo que está... Sí. Ya lo sé, pero que no me acuerdo. O sea, de hecho, las fotos que solemos ilustrar, solemos recurrir primero a un fondo documental. Y si no las tenemos, buscamos en Internet. Y cuando se trata de personas físicas, individuales, Facebook suele ser una buena baza. ¿Requirió usted el consentimiento del señor Cercadillo o le consta que por parte de la asociación Grupo Cabromedia se requirió el consentimiento del señor Cercadillo para publicar la fotografía, no para la obtención sino para su publicación? Por mi parte no, pero vuelvo a insistir que claro, se tratan de imágenes de carácter público. Muy bien, pues una pregunta, señoría. Puede usted sentarse. Gracias. Cuestión de trabajo para conclusiones sobre la prueba practicada, no más allá de 5 minutos, por favor. Sí, con la venida de la sala, señoría, 1 año, 2 meses y 28 días, que parecen los datos de una condena y que realmente se podrían equiparar a tal, ese es el tiempo que don Lorenzo Cercadillo Ruiz lleva condenado, entre comillas, a aparecer públicamente como parte activa integrante de una trama conocida como Gürtel, archiconocida diría yo, y gracias a la negligencia profesional, en este caso de una periodista o una estudiante de periodismo y del director de un medio de comunicación como es el Diario de Pozuelo, y ello sin haber sido imputado en dicha causa y sin haber sido citado ni siquiera en calidad de testigo en la misma. El objeto de la presente litis está perfectamente delimitado en nuestro escrito de demanda en el que nos ratificamos y se trata de dilucidar básicamente si el contenido del artículo implica la intromisión ilegítima del derecho al honor de nuestro mandante y en segundo lugar si la publicación de la fotografía extraída de la página de Facebook supone una vulneración de su derecho a la imagen. Los hechos son extremadamente claros. Por un lado los hechos contenidos en el artículo, por un lado al señor Cercadillo se le liga, en el artículo se liga directamente la adjudicación a una empresa llamada Hispánica relacionada con el señor Francisco Correa, principal imputado en Gürtel, del contrato de conservación del municipio de Pozuelo de Alarcón, con la compra por parte de esta constructora a una concejal llamada Yolanda Estrada de un vehículo de alta gama, lo cual se puede encargar perfectamente en un delito de cohecho, interviniendo, según el contenido del artículo, mi representado, en el pago de parte de ese precio, con lo cual se deduce que actuaría en connivencia tanto con la concejal como con la constructora Hispánica. Y por otro lado, en el mismo artículo se insiste, líneas más abajo, en poner negro sobre blanco otro tipo de prácticas o hechos de índole evidentemente corrupta, al aseverar que el que fuera alcalde, Jesús Sepúlveda, del municipio de Pozuelo de Alarcón, se llevó una buena tajada
en forma de comisión ilegal, una tajada que era ni más ni menos de 50.000 euros, a cambio de adjudicar irregularmente a una empresa llamada Grupo Civil las obras conocidas como Operación Asfalto de Pozuelo de Alarcón. Y esa tajada parece ser, según el contenido del artículo, que la persona encargada de recogerla fue el señor Cercadillo. Esta representación no se va a extender en los hechos en sí, en intentar demostrar lo atentatorio al honor de esos hechos y que van evidentemente en contra de la fama y buen nombre de nuestro representado, como tampoco lo hacen los codemandados, ya que en su escrito de demanda no dedica una sola línea a intentar acreditar que no sea así. Y no existiendo controversia evidentemente entre ambas partes sobre el carácter injurioso de los hechos que se imputan al señor Cercadillo, claramente subsumibles en el apartado séptimo del artículo 7 de la Ley Orgánica 1/82 del 5 de mayo, y habida cuenta de que nos encontramos a un tema ampliamente debatido por nuestra jurisprudencia, como es el de la colisión de los derechos fundamentales de libertad de información y de protección al honor, pues la cuestión habría que centrarla en esos términos. Tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo, en numerosísimas sentencias, han venido entendiendo que siempre que exista una confrontación entre estos derechos prevalecerá el de información, siempre y cuando la información transmitida sea veraz. Y en cuanto a este requisito de veracidad, el Tribunal Constitucional, y por toda la sentencia 183/95 de 11 de diciembre, ha tenido ocasión de pronunciarse en numerosas ocasiones sobre su significado, al punto de admitir que la exigencia constitucional de la veracidad de información, a que se refiere el artículo 21 de la Constitución española, significa que el informador tiene un deber especial de contrastar las fuentes de la información en orden a comprobar la veracidad de los hechos que expone mediante las averiguaciones debidamente contrastadas y empleando la diligencia media exigible a un profesional. En el presente caso, los hechos narrados son absolutamente inveraces ya de por sí, puesto que no se aporta ni una sola prueba que demuestre lo contrario, y en segundo lugar, y lo que es más grave, porque si algo ha quedado patente a lo largo del presente procedimiento es el comportamiento negligente que desde un principio adoptan tanto la periodista autora del artículo como el director del periódico, conducta esta que deviene derecho de publicar el contenido de una carta anónima sin haber siquiera intentado comprobar los datos del remitente de dicha carta, ni lo que es más grave, sin llevar a cabo la más mínima diligencia de investigación sobre la posible veracidad de las imputaciones vertidas, dada la índole además de las mismas. Hasta tal punto es llamativa, señoría, la absoluta falta de diligencia mostrada por los responsables del periódico, que incluso en su contestación a la demanda, en el apartado cuarto, y cito literalmente, llegan a afirmar con toda la tranquilidad del mundo que en ningún momento, cito literal, en ningún momento del reportaje su autora otorga credibilidad a la carta anónima. Entonces, señoría, si no das credibilidad alguna a la información de la carta, si no te has molestado siquiera en intentar averiguar si dicha información es o no veraz, si eres plenamente consciente de que los hechos que se relatan en la misma imputan directamente a un individuo unas conductas extraordinariamente graves, incluso delictivas, ¿por qué se publica la carta? Porque esta parte, lo único que se me ocurre es que es para hacer daño. Hay un animus injuriandi que es evidente y no se nos ocurre otra explicación de semejante barbaridad. Como los codemandados son perfectamente conscientes tanto del carácter injurioso de lo publicado como de la notoria y alarmante falta de veracidad de la información, a cuyo contraste y averiguación no dedican un solo minuto, insisto, por la contraparte se procura un escape, y ese escape no es otro que la doctrina del reportaje neutral, haciendo, y dicho sea con el debido respeto, una interpretación forzada de la jurisprudencia sobre dicha doctrina, que sobre dicha doctrina ha establecido nuestro más alto tribunal, e intentando acomodar el caso de Autos a dicha tesis. Y sobre la consabida doctrina del reportaje neutral son tres los requisitos o notas que caracterizan este reportaje, y ninguno de los tres, en opinión de esta parte, se cumple en el caso de Autos. En primer lugar, porque el Tribunal Supremo, sentencia 12 de julio de 2004, por todas ellas, establece que la noticia ha de ponerse en boca de alguien. Para que se pueda hablar de reportaje neutral y no se pueda excluir ese reportaje neutral, se ha de determinar quién hace estas declaraciones. Y en el caso que nos ocupa, siendo el Tribunal Supremo en este aspecto extraordinariamente claro, la información no se pone en boca de nadie. Se habla de una procedencia, pero es igual de un juzgado como pueda ser del kiosco de la esquina de una frutería. Sí, viene de un juzgado la carta, efectivamente, pero en boca de quién se pone la información que se relata en el artículo, en boca de nadie, de ninguna persona, con lo cual no puede haber ningún reportaje neutral. En este mismo sentido, la sentencia muy reciente del Tribunal Supremo de 16 de octubre del año 2009, la sentencia número 676, dice que la idea esencial del reportaje es que sea un mero transmisor de declaraciones o noticias, pero debe personalizar en concreto de quién partieron las manifestaciones vertidas. Por otro lado, es el medio informativo el que provoca la noticia.
¿Y por qué decimos que es el medio informativo que provoca la noticia? Porque hace suyas unas declaraciones de un señor a quien nadie puede poner nombre y apellidos, por mucho que los párrafos que se transcriban en el artículo se haga de forma entrecomillada, y como decimos, ni se conoce el dato alguno de ese individuo, no hay ningún tipo de garantías o fiabilidad en la información obtenida, ni es posible la verificación de la misma. Y por último, el tercer requisito que establece el Tribunal Supremo, y es que en los casos de reportaje neutral propio, la veracidad exigible se limita a la verdad objetiva de la existencia de la declaración, no es una verdad absoluta, sino que tiene matices. De hecho, el Tribunal Supremo, en sentencia 18 de mayo de 2007, establece que si bien es cierto que en la denominada información neutral solo se exige constatar la verdad del hecho de la declaración sin extenderse a la veracidad de esta, cuya constatación evidentemente solo es exigible al autor de la declaración, sin embargo, dice el Tribunal Supremo que esta doctrina no es aplicable cuando se conoce que la información no es veraz. Y así lo tiene declarado en numerosas sentencias, resaltando que el reportaje o información neutral exige la ausencia de indicios racionales de falsedad evidente de lo transcrito, a fin de que el reportaje neutro sirva indebidamente a la divulgación de simples rumores o insidias. Y esta parte se pregunta, pues, ¿existían, señoría, indicios que apuntaran que la información contenida en la carta anónima era falsa? Y evidentemente la respuesta es sí, y sí muy claramente. En primer lugar, porque ni en la misma carta ni junto a ella se aportaba la más mínima prueba documental o de otro tipo a acreditar la veracidad de los hechos. En segundo lugar, porque dado que por parte del periódico se había tenido acceso al sumario Gürtel y se sabía perfectamente y se podía haber contrastado que el señor Cercadillo no había sido citado ni como imputado ni como testigo ni en ninguna calidad en este tema, ni a día de hoy lo ha sido. Y por último, y lo que es más grave, repito que como se reconoce expresamente la contestación, y la misma autora del artículo otorgó ninguna credibilidad a la carta anónima. Por tanto, concluimos que no se llama, o sea, que no se puede hablar en ningún momento de doctrina de reportaje neutral aplicable al caso, y sí una flagrante intromisión ilegítima en el derecho al honor de nuestro patrocinado. En cuanto al derecho a la imagen, nos ratificamos punto por punto en lo establecido en lo relatado en nuestro escrito de demanda. Eso sí, sí que queremos matizar que por parte del señor Cercadillo se incluye una foto en su perfil de Facebook, que es una red social, y él en todo momento entiende que su foto, la foto de su perfil, puede ser compartida por otros usuarios. Lo que nunca entiende es que vaya a ser utilizada ni publicada ni por un medio de comunicación digital ni por un medio de comunicación impreso. Gracias. Sí. Y por último, señoría, en cuanto, porque hemos tenido conocimiento a raíz de la declaración de la señora Miranda, en cuanto a la cuantía que establecemos en el procedimiento, 40.000 euros, no la vamos a modificar, a pesar de que la difusión del medio es mucho mayor, habida cuenta de que, aparte del diario de Pozuelo, el grupo Cauromedia tiene, si me permite, tiene otra serie de diarios digitales como madridactual.es, diario de Pozuelo.es, diario de Boadilla.es, diario de Sevilla Nueva, Noticias de Majadahonda, Noticias de las Rozas, en las cuales se publica el artículo exactamente igual que se hizo en el diario de Pozuelo, con lo cual, a pesar de ser la difusión mucho mayor, no es intención del señor Cercadillo moverse por móviles económicos, si bien lo que tampoco es dable es que la información resulte rentable. En todo caso, no vamos a modificar la cuantía solicitada. Nada más, muchas gracias. Gracias. Por la parte demandada. Sí, compañía, señoría, y vamos a intentar ser breves para rectificarnos en nuestros dos escritos de contestación a la demanda, el primero que se hizo y luego el segundo. Sí, empezando por el final, y para que no se me olvide contestar a mi compañero, simplemente me pregunto cuándo ha acreditado esto último que ha dicho, de que el artículo se ha publicado en más medios de comunicación o en diario, no sé si ha dicho de Majadahonda, de Bobadilla o dónde, y de que el grupo Cauromedia tiene otros medios de comunicación. Lo digo porque estas cosas hay que acreditarlas, y no se puede introducir en el informe algo que no está acreditado simplemente, ¿no? Vamos a ir por orden, aunque entiendo que nuestras dos contestaciones a la demanda, sobre todo en el apartado de calificación jurídica, son bastante detallados y los proponemos también a modo de instructa de lo que va a ser nuestro informe, nuestras dos contestaciones a la demanda. Vamos a empezar primero por el artículo, por el contenido del artículo, y después por la fotografía.
Como ha dicho nuestro compañero, aquí hay que ponderar, en cuanto al artículo, hay que ponderar esa colisión entre el derecho a la información y el derecho al honor. Un derecho a la información que prevalece siempre que se concurran 3 requisitos. 2 que se reconocen de contrario, como es el interés general de la noticia y la relevancia pública del demandante. La relevancia pública de la noticia la admite el propio demandante en la demanda, en la que argumenta la relevancia del caso Gürtel, y es evidente que la posible implicación de personas del Ayuntamiento de Pozuelo en el caso Gürtel tiene relevancia pública para los lectores de un medio que se llama Diario de Pozuelo precisamente. Y en cuanto a la relevancia pública del demandante, él mismo reconoce también en su contestación a la demanda que fue asesor de una concejal que además en aquel momento estaba imputada en el caso Gürtel, y además que era también no solo asesor de la concejal de obras, sino consejero de urbanismo del ayuntamiento, además precisamente consejero de urbanismo, no de otra materia, ¿no? Y todos sabemos que en los casos de corrupción precisamente es el apartado de urbanismo el que acostumbra a estar implicado en prácticamente todos los ayuntamientos implicados en esta serie de hechos. Queda por tanto ponderar y contestar a mi compañero en el tema de la veracidad de la noticia. Pues claro que es veraz la noticia y claro que es de aplicación la doctrina del reportaje neutral. Según la doctrina del reportaje neutral, y aquí invocamos sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 7 de diciembre del 76, de 8 de julio del 86, del Tribunal Constitucional 159/86, Tribunal Supremo 26 de julio del 2000, todas ellas extractadas en nuestras contestaciones a la demanda, queda exento de responsabilidad el periodista que recoge declaraciones de un tercero y las publica. Entonces, efectivamente, se tienen que dar unos requisitos que ahora vamos a repasar, pero es que el demandante no dice la verdad. Señoría, el demandante no dice la verdad cuando afirma, y no ha vuelto a afirmar hoy en vía de informe, que mi representada acusa al demandante de pagar un BMW de Yolanda Estrada o de llevarse una comisión de la operación asfalto. Nunca ha dicho eso. Si uno lee ese artículo, lo que dice ese artículo no es que este señor se haya llevado una comisión, es que hay un escrito incorporado al sumario Gürtel que dice que este señor se ha llevado una comisión. Pero nunca hace suya esas declaraciones, y a la propia versión, incluso el propio título lo dice del artículo, y en todo momento está entrecomillando el texto, y en todo momento hay hasta 13 veces en un artículo de un folio, hasta 13 veces se repite: ojo, esto es lo que dice un escrito anónimo, y se dice que es anónimo varias veces en el sumario Gürtel. Por tanto, no es cierto que se está acusando de nada a Lorenzo Cercadillo. Se está diciendo que hay un escrito con un contenido determinado en el sumario Gürtel, y en ningún momento, claro, se otorga credibilidad a esa denuncia. A lo que se otorga credibilidad, y esa es la veracidad que se exige en este tipo de noticias, es a que existe ese documento y a que está en el sumario Gürtel, hecho que ha sido reconocido de contrario. De hecho, yo aconsejo, en la página 6 de nuestra primera contestación a la demanda, introducimos una tabla en la que vamos comparando cada afirmación del artículo con cada afirmación del documento en el sumario Gürtel, y se ve que nunca se hace suyo esas declaraciones. Siempre, antes de cada aseveración, se dice: según el documento anónimo en el sumario Gürtel, según la denuncia que se incorpora al sumario Gürtel, tal. Y a eso se limitó doña Isabel Miranda. Por tanto, señoría, Diario de Pozuelo, repito, nunca ha publicado que este señor haya pagado un coche de un concejal o que este señor se haya llevado una comisión. Diario de Pozuelo ha publicado que hay un documento en el sumario Gürtel en el que un anónimo dice eso, y dice que es anónimo, con lo cual ni siquiera está haciendo trampa, porque está diciendo que es anónimo, y un lector ya sabe, pues le doy la credibilidad que tiene una denuncia anónima, ni más ni menos, que es la que hay que darlo. Y la simple lectura de que cualquier lector se da cuenta de que lo que se está diciendo es el contenido de un reportaje, de un documento anónimo, y que el reportaje no le está dando ninguna credibilidad. La jurisprudencia establece 3 requisitos para que podamos hablar de reportaje neutral, y para que, por tanto, la veracidad, el reportaje neutral, lo que dice la doctrina es que la veracidad que se exige no es la veracidad de esos hechos de los que se acusa a Lorenzo Cercadillo. La veracidad que se tiene que acreditar es la veracidad de que existe ese documento. Esto es lo que dice el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Y para ello deben concurrir 3 requisitos. El primero, que sean declaraciones que se imputan a una persona, a la persona que las ha hecho. El reportaje de Diario de Pozuelo lo hace, hasta 13 veces lo dice. Quien hace esas afirmaciones es un documento, una denuncia anónima, obrante en el sumario Gürtel. Aquí la actora tergiversa la doctrina y dice: bueno, es que el Supremo nos dice que hay que identificar al autor de esas declaraciones. Claro, cuando es identificable, cuando es una persona anónima, nosotros no podemos suspender a un estudiante porque no nos diga quién escribió el lazarillo. Es anónimo, tiene que decir que es anónimo. Y en este caso lo que tiene que hacer un periodista es decir que ese documento es anónimo. No puede, eso sí que sería inveraz, adjudicar a alguien unas declaraciones cuando son declaraciones anónimas. Cuando la fuente de información de un escrito contenido en el sumario, y hay jurisprudencia,
la fuente de información es un documento que es anónimo, la obligación del periodista es decir que es un documento que es anónimo. Esa es la obligación. Y esa obligación la cumple hasta 13 veces, bastaría con una, pero lo hace 13 veces. 13 veces en un artículo que tiene 6 o 7 párrafos. 13 veces, más de 2 por párrafo. Esto, yo le pondría los ejemplos, porque aquí esto es muy fácil, si ponemos la realidad. En fechas próximas a la notificación de la demanda, lo digo a presente que una ministra del gobierno hace un viaje de estado al Estado de Israel y en el aeropuerto hay una persona entre el público que la insulta. No sé si lo recuerdan, señoría, por eso salen los medios de comunicación. Como no se sabe la identidad de la persona que insultó a la ministra, para esa noticia, los telediarios que dieron esa noticia estaban vulnerando el derecho a no ver a esa ministra. No, dijeron, ¿quién es? Una persona del público que viene del aeropuerto de Tel Aviv. Y ya está, porque es lo que y con eso se ha cumplido. Hay una sentencia que hemos aportado extractada en nuestra contestación de la demanda, la sentencia 594/2009 de la sección 25 de la Audiencia Provincial de Madrid. Es el mismo caso en el que estamos viendo. Es un caso en el que se había denunciado al diario AS, porque el diario AS había publicado que existía una denuncia anónima en un juzgado de Portugal en la que se acusaba a un directivo del Benfica Club de Fútbol de haber cometido varios derechos en el traspaso del futbolista Simao al Atlético de Madrid. No es necesario que me la reproduzca. Efectivamente, pues en esa sentencia lo que se dice es que el diario AS cumple con su obligación porque dijo que era una denuncia anónima y el hecho de no identificar la persona que la denunció era evidente porque no se sabe quién ha puesto esa denuncia, pero el hecho sigue siendo noticiable. Los otros 2 requisitos del reportaje neutral son más evidentes. El medio informativo ha de ser un mero transmisor de los mismos, es lo que hace, transmite lo que dice esa denuncia anónima sin hacer lo suyo, y la veracidad exigible se limita a la veracidad de la existencia de esa declaración. Aquí hemos visto cómo está reconocido de contrario, que no ha impugnado el documento del mundo.es en el que está esta información, este documento del sumario Gürtel, no ha sido impugnado de contrario y ha sido reconocido como cierto, y así se recogió en prácticamente todos los medios de comunicación. Curiosamente solo se demandó al débil, al de los periodistas en prácticas, al diario de Pozuelo. El Mundo, El País, a veces no recibieron demandas, curiosamente. Esto en cuanto a la información. Evidentemente, repetimos, es un reportaje neutral en el que se cumplen todos los requisitos y por lo tanto debe resultar la absolución de los demandados. En cuanto a la fotografía de Facebook, el artículo 2 de la Ley Orgánica del Derecho de la Ley Orgánica 1/1982 dice que el derecho a la propia imagen no impedirá la reproducción de una imagen cuando se trata de una persona con una profesión en notoriedad pública, como es el caso, ya lo hemos argumentado antes, la notoriedad pública en Pozuelo Alarcón del demandado, y cuando es en lugares abiertos. Y yo me pregunto, ¿hay un lugar más abierto que Google? Ahora mismo, en el siglo XXI, pues no hay ningún lugar más abierto que Google. Evidentemente, la imagen ha sido captada en un lugar público. Esta es perfectamente explicando nuestra contestación de la demanda que don Lorenzo Cercadillo, cuando abrió su perfil en Facebook, aceptó, porque si no es imposible abrirse una cuenta en Facebook, hay que aceptar las condiciones de privacidad, hay que señalar la casilla, hacer clic en la casilla de acepto las condiciones de privacidad, y en esas condiciones de privacidad se ponía en conocimiento lo que podía ocurrir con la foto de perfil. Si don Lorenzo Cercadillo no leyó o no quiso leer esas condiciones de privacidad, es su problema, pero es mayor de edad, y una persona mayor de edad debe saber que cuando se firma un contrato hay que leerlo, y cuando se aceptan unas condiciones de privacidad para formar parte de una red social hay que leer esas condiciones de privacidad. Eso sí que es negligencia, se hablaba de negligencia en el reportaje. Lo que sí que es negligencia es darse de alta en una red social sin leer las condiciones de privacidad. En el documento 3 de nuestra primera contestación hemos aportado las condiciones de privacidad de Facebook, y en el documento también 2 de la segunda de nuestras contestaciones a la demanda hemos aportado la declaración de derechos y responsabilidades de Facebook. En las condiciones de privacidad se dice, y esto lo aceptó el señor Cercadillo. No hace falta que me lo lea, ya lo he leído, gracias. Efectivamente, bueno, pues él acepta compartir su fotografía, y en la declaración de responsables de Facebook lo vuelve a decir, y vuelve a aceptar que cualquier internauta pueda compartir esa fotografía, pueda utilizarla, pueda publicarla en un blog, en una información, en una noticia, etcétera. Y él lo acepta, y es más, habilita la casilla, porque si no, no habría aparecido en Google, en la que él acepta que en los buscadores en Google aparezca esa captura de pantalla, donde aparecen fotografías públicas, la suya y la de perfil también pública de personas que lo han aceptado, que son amigos suyos en Facebook, que son las otras que aparecen en ese pantallazo. Por lo tanto, si el señor Cercadillo es mayor de edad y firmó un contrato con Facebook,
señalando exactamente, en el que aceptaba que su fotografía de perfil pueda ser compartida por cualquier internauta, pueda ser utilizada por cualquier internauta, pueda ser reproducida por cualquier internauta, tiene que atenerse a las consecuencias. También nos remitimos, le hemos aportado como documento número 1 de la segunda de nuestras contestaciones a la demanda el auto de 4 de noviembre de 2010 del Juzgado de Primera Instancia número 70 de Madrid, que dice esto mismo y que desestima también la pretensión de una parte que demandaba un medio de comunicación por haber publicado su fotografía de perfil y a la autora de este auto le recordaba el artículo 2.4 de la Declaración de Derechos y Responsabilidades de Facebook, que él mismo había aceptando que esa fotografía pueda ser utilizada por terceros. Lo que no puede ser es que el señor Cercadillo cuelgue una foto de su perfil en Facebook, acepte que esa foto sea pública, conozca esas condiciones de privacidad, habilite la búsqueda pública para que su foto aparezca en Google y ahora se queje de que ha sido utilizada. ¿Qué tenía que haber hecho? Pues no haber aceptado que su fotografía sea utilizada, no haber aceptado esas condiciones de privacidad. Por lo tanto, en resumen, señoría, mis clientes han actuado de una manera intachable. Sí, quiero hacer un último apunte, no me voy a extender sobre el quantum, sobre el petitum de la parte contraria, pero repasando sentencias condenatorias por derecho al honor, 40.000 euros a un medio de comunicación que es una página web de unos estudiantes de periodismo, pues no admite comentarios y la propia su señoría podría comprenderlo. Por lo tanto, señoría, interesamos la desestimación de pleno de la demanda con imposición de las costas a la parte actora.